Para ser exactos y regresando un poquito a la anatomía, ¿cuántas posiciones de mirada tenemos? 9. 9, ¿de acuerdo? La posición primaria, que es en el centro, los 4 cuadrantes, arriba, abajo, derecha e izquierda, y posteriormente las diagonales, ¿no? Acuérdate que cuando hablamos de características monoculares, es decir, de un solo ojo, se le llaman ducciones, mientras que cuando son características de ambos ojos, se les llama Versiones. versiones. Muy bien, correcto. ¿Qué necesitamos? Pues muy simple, necesitamos un lapicero con la tapa de un lapicero es más que suficiente. Puedes utilizar una lámpara, aunque ojo, la lámpara no debe de ser encendida porque vas a deslumbrar al paciente. El paciente obviamente no debe de llevar ningún tipo de ayuda aérea, es decir, debe de estar así nada más. Y los movimientos oculares que se evalúan son binoculares, es decir, versiones. ¿Ok? Vale. Déjame decirte que este test, esta prueba, debe realizarse en una distancia del rostro del paciente de unos 40 a 50 centímetros. De hecho, para ser extremadamente estandarizados, la distancia correcta para realizar este test es a 50 centímetros del rostro del paciente. Es decir, tú te colocas a 50 centímetros y le presentas ese objeto o ese punto de fijación. Muy bien. Le vas a pedir al paciente que observe los movimientos o que observe la dirección que toma el objeto de fijación y debes de colocar el objeto en 9 cuadrantes. Como ya lo compartimos antes, estos son 9 cuadrantes y tienen que tener una longitud de 50 centímetros cada uno, es decir, del 1 al 2, como lo estamos viendo en el diagrama de enfrente de la pantalla, del 2 al 3, del 3 al 4, 4, 5, luego al 6, ahí cambias de mano a la otra mano, ahora al 7, 8 y por último 9. Como esto ya lo vimos, chicos, solamente es una retro, recuerda que se evalúan aspectos como la suavidad, ¿qué más? La precisión durante el seguimiento. Precisión, la extensión y por último, se completa la prueba, ¿no? Es decir, si completa los 9 movimientos. Si uno no lo realizó, eso significa que no terminó el test. Anotas qué posición de mirada es la que no está alcanzando a realizar el movimiento y se anota en la historia clínica. Precisión, pues que un ojo no se te vaya, ¿no? De repente estás moviendo el punto de fijación y uno se va de viaje y regresa. Eso no es preciso. ¿De acuerdo? La extensión es que lleguemos del punto cero al punto de los 50 centímetros, porque acuérdate que son 50 centímetros de longitud, y el paciente alcanzó a ver hasta los 50 centímetros de longitud. Si el paciente no alcanza a ver los 50 centímetros de longitud, ¿eso qué querrá decir, chicos? Se quedó a la mitad, por cierto. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Una es parálisis, que es cuando definitivamente no mueve ni un solo milímetro el ojo hacia esa dirección, y la otra se llama paresia, es decir, no alcanzó a llegar hasta los 50 y quedó como en 30. Eso es una paresia. Sí puede mover, pero parcialmente los globos oculares es una paresia. Y la suavidad, acuérdate que existen dos movimientos de seguimiento, uno suave y uno rápido. ¿Cómo se llama el rápido? También se llama balístico. ¿Cómo se llama el movimiento de refijación que se denomina también balístico? Los movimientos sacádicos. Cuando estás leyendo, por ejemplo, al momento
que estás leyendo este texto y empieza a encender las luces sosteniendo la linterna delante de él y ¡fup! Te brincas al otro renglón. Ese cambio lo hace un movimiento sacádico, que es un movimiento balístico. Tú no notas cuando los ojos cambian de una postura a otra, porque existe algo que se llama supresión sacádica. Quiere decir que en ese tiempo en el que el ojo regresa, como una máquina de escribir, no hay visión. El cerebro suprime ese movimiento rápido porque no tiene información de valía. Se le llama supresión sacádica. Al final de la prueba se le coloca el acrónimo SPEC, que significa que los movimientos fueron suaves, precisos, extensos y completos. Suaves, haciendo referencia a los movimientos de seguimiento suave. Precisos, es decir, que ningún ojo le baila o se le va, ¿no? Una aforia, en pocas palabras. Extensos, que sí termina todos los 50 centímetros de longitud hacia las diferentes posiciones. Y completos, que el paciente cumple con todo, con las 9 posiciones de mirado. Muy bien. Ahora, este tema nos lleva a otro. ¿Qué es una aforia y qué es una atropia? Los dos son estrabismos. Tanto la aforia como la atropia son estrabismos. ¿En qué cambian? Pues que uno es un movimiento rápido, es decir, un movimiento latente, que a veces está presente, a veces no. Y el otro es un movimiento constante o manifiesto, es decir, siempre está desviado el globo ocular. Y bueno, en cuanto a aforias y tropias, tenemos las mismas clasificaciones, es decir, si el ojo de repente se le desvía hacia arriba, pero se quita eventualmente, a eso se le llama hiperforia. Acuérdate, foria es cuando a veces se desvía y a veces no. Eso depende mucho de las cualidades que tenga el paciente, ¿no? En ocasiones se le desvía, en ocasiones no. Eso es una foria. Si el ojo siempre estuviera desviado hacia arriba, es decir, no importa lo que haga, siempre está desviado hacia arriba, entonces sí, sería una tropia. Acuérdate, una tropia es el movimiento constante de ese ojo. Manifiesto, es decir, que se alcanza a ver a simple vista y hagas lo que hagas, siempre está desviado. Eso es una tropia. Y cuando se desvía ocasionalmente, es una foria. Eso nos lleva al siguiente test. Se llama cover test. Y la función que tiene el cover test es evidenciar ya sea la presencia o la ausencia de algún estrabismo. Cover test así. Generalmente nos ayuda a detectar o a descartar estrabismo, sea cual sea de los dos, sea una foria o sea una atropia. Lo que va a hacer es descartarlo. Y en caso de tenerlo, pues nos va a dar un indicio aproximado de cuánto tiene de dioptrías prismáticas. Porque acuérdate, los estrabismos se miden por dioptrías prismáticas. Muy bien. Vale, pues vamos a utilizar un optotipo de lejos. Es tu propia cartilla de Snell, te es suficiente. Vamos a utilizar únicamente un oclusor, nada más, no necesitas nada más, un oclusor. Y también se realiza de cerca, por lo que vamos a utilizar una cartilla de cerca, es decir, una cartilla de llague. ¿Vale? El paciente para esta prueba sí debe de llevar su graduación. ¿Por qué? Porque hay estrabismos, sobre todo los convergentes, como las endos, que normalmente son generadas por un problema de acomodación, como ya lo vimos previamente, ¿no? Hay un problema de acomodación, pues hay un problema de convergencia, ¿vale? Entonces, debe de llevar sí o sí su graduación. Cuando vamos a hacerlo de lejos, el paciente se le aísla una letra, en visión lejana se aísla una letra, ¿de acuerdo?
Nos vamos a colocar del lado del paciente en la que él pueda ver el objeto de lejos, pero no tapemos su visión, ¿de acuerdo? Nos vamos a colocar, repito, a un costado del paciente sin estorbar su línea visual en pocas palabras. Muy bien. Quien sostiene el oclusor es sencillamente el optometrista. Es decir, el paciente, él no debe de sostener nada porque si no, el paciente se estimula y puede generar ahí algún problema de acomodación que esté disfrazado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues únicamente hacerle lo siguiente. El primer cover test que vamos a ver se le llama cover test unilateral. Muy bien. Se llama cover test unilateral. Este cover test unilateral nos va a evidenciar si el paciente tiene una atropia. ¿Qué era una atropia? Una desviación constante. Entonces, chicos, lo que yo tengo que hacer con este test es determinar si el paciente tiene o no tiene una atropia. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues tenemos dos ojitos, ¿no? Aquí tenemos el ojito 1, ¿vale? El ojito número 2. Parecen ojos de anime, lo siento. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo único que vas a hacer es con tu oclusor tapar un ojo. ¿De acuerdo? Al paciente, si al tapar ese ojo, este de aquí se mueve, con eso sabemos que el paciente tiene una atropia. Va de nuevo. En este test tenemos que evaluar el ojo destapado. Es decir, el que acabo de señalar, este de acá. Ese es el que vamos a evaluar. ¿En qué momento lo vamos a evaluar? Pues en el momento en el que tapamos este. Si al momento de tapar el otro se mueve, el paciente tiene una atropia, es decir, un movimiento constante. ¿En qué ojo? Todavía no sabemos. Por cierto, el cover test unilateral, ¿en qué momento se evalúa? ¿Al momento de tapar o al momento de destapar? Al momento de tapar, y yo tengo que observar el otro ojo. Si se mueve, repito, el paciente tiene una atropia. ¿Quieres anotar eso? Porque se te va a olvidar. Muy bien. ¿Qué sucede si al momento de tapar este ojo no se mueve? Bueno, hay dos posibles alternativas. La primera es que este ojo es el responsable de la fijación, es decir, no se va a mover porque es el que estaba viendo desde un principio el objeto de lejos. ¿Vale? Esa es una de las alternativas. La otra, pues es que el paciente tiene una ortotropia. ¿Qué es una ortotropia? Bueno, el término orto, ya sea foria o tropia, significa que no tiene, ¿no? Entonces, cuando yo digo ortotropia, ¿qué no tiene? No tiene una atropia. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos posibles respuestas. Al momento de tapar, se mueve. ¿Qué tiene? Atropia. Tiene una atropia. Si al momento de tapar no se mueve, ¿qué quiere decir? Tiene una ortotropia. O que ese ojo era el fijador. ¿Qué significa esto? Pues que ese ojo en realidad desde el principio llevaba a cabo el proceso de visión, ¿no? Entonces, por más que tapes, en realidad el ojo que está mal es este. Obviamente, si lo tapas, no pasa nada. Muy bien. Si yo ocluyo el ojo que estás viendo en pantalla, si yo lo ocluyo,
y el otro ojo se mueve, ¿qué tiene? Tropia. Una atropia. ¿De qué tipo? Todavía no sabemos, ahorita lo vamos a resaltar, ¿no? Si el ojo se mueve, simplemente el paciente tiene una atropia. Si no se mueve, significa que ese ojo, el destapado, ojo, el destapado, era el fijador desde un principio o que tiene el paciente ortotropia. ¿Vale? ¿Por qué? Dos probables razones. Porque todavía tenemos que tapar el otro ojo, ¿no? Para ver su reacción. Profe, y siempre vamos a tapar su ojito izquierdo primero. Sí, porque vamos a evaluar el derecho. Acuérdate, siempre empezamos por... El derecho. Es correcto. Pues como vamos a hablar del derecho, el izquierdo es el que se tapa. ¿Qué pasa? Pues todavía no termino de hacer el test, ¿verdad? Eso significa que yo tengo que colocar mi oclusor en el otro ojo. ¿Vale? Si al momento de tapar, este ojo se mueve, repito, el paciente tiene una atropia. Y si no se mueve, entonces tiene una ortotropia o el paciente en este ojo estaba fijando. Claro. ¿Vale? Para que sea más fácil de entender, chicos, déjame decirte que el ojo que no se mueve, hay dos sopas. O tiene ortotropia o es el dominante. ¿Qué quiere decir que sea el dominante? Pues es el que no se mueve porque es el que lleva el 100% del trabajo. ¿De acuerdo? Maestro, en el caso de que dijo dominante o fijador, ¿sería lo mismo? Dominante o fijador es lo mismo. Dominante quiere decir que lleva el 100% del trabajo. Fijador, pues es el que está observando la mayor parte de las veces. Entonces, datos importantes. Número 1, este primer test se llama Cover Test unilateral. Las características de este test, que ya te acabo de describir a continuación, es que debe de ser un test lento. Es decir, yo no voy a hacerle oclusiones rápidas, ¿vale? Yo no voy a hacerle oclusiones rápidas, van a ser oclusiones lentas, ¿vale? Eso quiere decir que primero ocluyo un ojo, observo bien, es más, tengo que repetirlo un par de veces sobre ese mismo ojo. ¿Por qué varias veces? Porque algunos movimientos o algunos estrabismos suelen disfrazarse de orto cuando después de algunas repeticiones el ojo se empieza a mover. Por eso es que es importante que no te quedes con el primer resultado. Muy bien. Entonces, características. Es lento. Repetir oclusiones. Muy bien. ¿Qué otra? Evaluar ojo destapado. ¿Qué otra? Se observa al momento de tapar. Ojo, anota esto porque es la diferencia. Hay dos tipos de cover test y tenemos que revisar cada uno con sus características. El cover test unilateral se hace con movimientos rápidos o lentos. Lentos. ¿Me quedo con el primer resultado? No, lo tenemos que repetir. ¿Por qué? ¿Por qué debo repetir?
Para observar bien el ojo. Para evaluar Observ- bien, ojo. Ya que normalmente suelen disimularse, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué evalúo? ¿El ojo que tapé? No, el destapado. El ojo que está destapado. El ojo que está destapado es el que yo voy a evaluar. Muy bien. Ok. ¿Y se evalúa al momento de destapar? No. Al momento de tapar el ojo contralateral, así se le llama al otro ojo, al momento de tapar el ojo contralateral, se observa el ojo destapado en pocas palabras. Si este presenta movimiento, cualquier movimiento, el paciente tiene una Propia. Atropia. tropia, sin la A, Atropia. una tropia. Si el ojo al momento de tapar, que es cuando nosotros lo evaluamos, no presenta ningún movimiento, ¿qué quiere decir? Si al momento de tapar el ojo no presenta ningún movimiento, eso quiere decir que el paciente, uno, o estaba fijando con ese ojo, es decir, es el dominante, por eso no se mueve, o el paciente tiene una tentativa, porque todavía es tentativa, ortotropia. ¿Por qué tentativa? Pues porque todavía hay que tapar o examinar El otro ojo. es correcto. Por eso se llama ortotropia tentativa. ¿Por qué? Todavía falta evaluar el otro ojo. Ya si el otro se mueve, entonces ya no es una orto. ¿Ok? Sí. Perfecto. ¿Ya notaron eso, chicos? Porque el que viene no quiero que los confunda. Son diferentes cover test. ¿Qué evalúa entonces el cover test unilateral? Porque acuérdate, son dos tipos de cover test. ¿Qué evalúa el cover test unilateral? Pues lo que va a evaluar, en pocas palabras, es la presencia de una atropia. ¿Vale? ¿Qué evalúa el cover test unilateral? La presencia de una atropia. Eso quiere decir que el cover test unilateral, que es el que acabo de describir, sirve para las tropias. Muy bien. ¿Qué otro dato vamos a tener de interés o qué necesitamos también compartir con ustedes al respecto? Bueno, pues allá va. Una cosa es definir que el ojo se mueve y por ende tiene una atropia, y lo otro que tenemos que revisar es hacia dónde se mueve. Acuérdate, tengo dos globos. Están mis dos globos. Si cuando yo tapo con un oclusor, que espero que sepas que ese es el oclusor, si al momento de tapar, como habíamos quedado, este ojo se mueve, dijimos que es una atropia. Ahora, ¿para dónde se mueve? ¿Vale? Si se mueve hacia el lado temporal, el problema de tropia que tiene es invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ojo se mueve hacia afuera, en realidad tiene una endo. Hacia afuera. Es correcto. Ya sé que una endo es cuando el ojo se desvía hacia adentro. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Una endo es cuando el ojo se mueve hacia adentro. Bueno, aquí no estamos describiendo qué es una endo, estamos evaluando hacia dónde se mueve el ojo. Quiero que entendamos lo siguiente. Lo que está haciendo este ojito, ¿no? El ojo sano, en pocas palabras, el ojo que vamos a evaluar, lo que está haciendo este ojo es colocarse
en la posición normal. Entonces, si se está moviendo hacia allá, quiere decir que estaba desviado ¿hacia dónde? Hacia el lado contrario. Es correcto. Estaba desviado. Cuando tapaste, el ojo se tiene que componer, en pocas palabras. Tiene que colocarse, porque está obligado a colocarse en la postura normal. Eso significa que cuando el paciente, al momento de tapar, el ojo se mueve hacia el lado temporal, es porque tiene una Endotropia. endotropia, es correcto. ¿Y qué pasa si se mueve hacia adentro? Una exotropia. Es correcto. Así de sencillo. Solamente están al revés de lo que comúnmente conocemos. ¿Qué pasa si se mueve hacia abajo? Hipotropia. No. ¿Qué pasa si se mueve hacia abajo? Si se mueve hacia abajo, es una hipertropia. Hiper. Acuérdate, es hacia dónde se mueve, no hacia dónde está desviado. Son cosas diferentes, ¿vale? A ver, te voy a hacer una pregunta para que quede más claro. Yo quiero corregir una endo, es decir, el ojo está desviado hacia adentro, hacia la nariz. Yo quiero corregir la endo. ¿Hacia dónde tengo que mover su ojo? Hacia afuera. Es correcto, pues es lo que haces con el cover test. Eso es lo que hace el cover test, trata de alinearlos. Cuando tú lo tapas, el ojo se alinea. Entonces se está moviendo hacia afuera, por lo que significa que tenía una endo. Tenía una endo hasta antes de que se tapara ese globo ocular. En síntesis, en resumen, para no enredarlos, hacia donde se mueve el ojo, o hacia donde se mueve el globo ocular, significa que tiene una desviación a la inversa. ¿Qué pasa si se mueve hacia arriba? ¿Qué tiene? Hipotropia. No. Sí, es correcto. Si se mueve hacia arriba, significa que ese paciente tenía una hipotropia. ¿Qué pasó? Que al momento de tapar, el ojo estaba desviado hacia abajo. Al momento de tapar, el ojo está obligado a colocarse hacia arriba. Ok. ¿Se entiende, chicos? Es decir, en pocas palabras, que al momento de ocluirse el ojo se compone. Vamos a ver si quedó claro. Si se mueve hacia abajo, ¿qué tiene? Hipertropia. 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 Si se mueve hacia arriba, Hipotropia. Hipotropia. si se mueve hacia afuera, Endotropia. endotropia. Y si se mueve hacia adentro, Exotropia. exotropia. Muy bien. Ya quedó claro, ¿verdad? A ver, cover test unilateral. ¿Qué características tiene? ¿Se Debe hace ser rápido o lento? Es Es hacer lento. Lento. Se hace lento, correcto. ¿Se evalúa al tapar o al destapar? Al tapar. Al tapar. Al Al tapar. tapar se evalúa el ojo destapado, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, vale. ¿Qué otra? ¿Se hace desde el primer movimiento? ¿Yo ya puedo diagnosticar? No. Se ¿Qué tienen que tenemos hacer que hacer? varios. Se debe de repetir el proceso. Se tiene que repetir varias veces, ¿no? Porque acuérdate, hay algunos movimientos que se enmascaran. Sale, perfecto. Ya eso ya lo entendimos. Esa parte ya la comprendimos. Si hay movimiento, significa que el ojo tiene una. Tropia. Ok. Y si no hay movimiento, Tiene una ortotropia.
O es el Tentativa. ojo Tentativa. fijador. O es el ojo fijador, es correcto. Para descartar esa ortotropia tentativa, pues tengo que repetir el test, pero ahora del otro ojo, ¿no? Si tampoco se mueve, entonces sí, es una ortotropia, no tiene una atropia. Bien. Pero si hay movimiento, entonces sí hay una atropia, ¿de acuerdo? Sí. Vale, vamos con el siguiente. A este se le llama cover test alternante. Eso significa que hay dos tipos de cover test. Cover test unilateral, que sirve para las Propias. propias, y cover test alternante, que sirve para las Forias. forias, es correcto. Eso significa que el cover test alternante sirve para descartar forias. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, primero, las características. Aquí el movimiento no es lento, debe de ser rápido. ¿Por qué? Pues para que digamos que se le complique al paciente acomodar, enfocar, fusionar. Es decir, al paciente no se le permite este tipo de situaciones. Por eso es que son movimientos rápidos. No podemos darnos el lujo de hacerlo lento, por lo que tiene que ser no así súper rápido, pero sí no tardarnos demasiado. Bien, ahora, en este test debemos evaluar al destapar. Acuérdate que en el otro era al tapar, ¿verdad? Al tapar, veíamos el ojo destapar. ¿Están de acuerdo? Sí. Es Ok. aquí donde les pido atención, porque si no se me van a confundir. Bueno, en un cover test alternante, vamos a observar el movimiento que hace al momento de destapar. ¿Vale? Vamos a observar el movimiento que hace el globo ocular al destapar. Ahora, mucho ojo. En el otro test, primero tapamos uno y luego tapamos el otro, ¿verdad? Bueno, en este tenemos que hacer movimientos pendulares. ¿Qué quiere decir esto? Tapamos uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. O sea, pasamos el oclusor de un ojo al otro. De manera repetida y manera un poco más rápida para evitar que el paciente acomode, enfoque, fusione, etc. ¿Qué vamos a evaluar? Pues el ojo, al destapar, muy bien. ¿Qué vamos a evaluar, chicos, entonces? Movimiento del ojo Movimiento al destaparlo. Al destapar. Muy bien. Tengo que observar el movimiento del globo ocular al momento en que lo destapo. Al igual que el otro cover test, tenemos que repetirlo varias veces. Y es todavía más importante en este cover test. ¿Por qué? Porque resulta ser que justo en este cover test, los movimientos o el estrabismo se oculta más rápidamente. Muy bien. A ver, platíquenme. ¿Cuáles son las características de este? Que lo que tenemos que hacer rápido, repetir varias veces y evaluar al momento de destapar. Al momento de destapar, revisamos el globo ocular. ¿Qué movimiento hace, no? Ahora,
Algo que debes saber es que los dos ojos, aquí no solo es uno, sino los dos ojos se van a mover hacia un mismo lugar. Es decir, o los dos se mueven hacia adentro o los dos se mueven hacia afuera. ¿Vale? Pero son los dos los que se deben mover. No solo uno, como en el caso del cover test anterior. Aquí los dos, es correcto, los dos se van a mover. El momento en que tú le estás pasando el oclusor de lado a lado, de manera repetida, los dos ojos se van a mover hacia el mismo sentido. Entonces, si se mueven hacia adentro, quiere decir que ese paciente tenía una, acuérdense, son invertidos, chicos. Si se mueven hacia afuera, aquí está, mira, ¿quieres copiarlo? Si se mueven hacia afuera es una endo, pero ya no es una atropia, porque la atropia ya hicimos el test unilateral. Sería una endoforia. Foria. Y si se mueve hacia adentro, Exoforia. y si se mueve hacia arriba Hipoforia. y hacia abajo, Hiperforia. hiperforia. Es correcto. Ok. A ver, cuéntenme cómo se hace un cover test unilateral. Se hace lento. Lento. Repetir varias veces y evaluamos el ojo destapado. Al destapar. Más bien al tapar. Es Al al tapar, tapar. perdón. Sí, ¿No? perdón. Se evalúa al momento de Tapar. tapar. Si al tapar el ojo se mueve, el paciente tiene una atropia. Depende de hacia dónde se mueva, ¿verdad? Si se mueve hacia afuera, endotropia. Es correcto. Si no se mueve, es una orto, pero que ojo, es tentativa. Alterno. ¿Por qué es tentativa? Porque tenemos que terminar el test con ambos ojos. Es correcto. Y a reserva de que el otro no se mueva, entonces estamos bien, pero si se mueve, entonces ya no puede ser una ortotropia. Muy bien. Nos quedamos con el primer movimiento realizado. No. Bueno, Hay que realizarlo un par de veces, ¿no? Repetir varias veces. Hay que hacerlo varias veces. ¿Por qué? Porque justo ya sea una atropia o una aforia suelen esconderse un poquito detrás de la propia acomodación. Entonces es muy importante repetir varias veces. Cover test alternante, ¿rápido o lento? Rápido. Rápido. Se tapa un ojo, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y así, ¿no? De manera pendular, hasta que exista o haga presencia un movimiento. Lo que tenemos que evaluar ahí es hacia dónde se va el movimiento. Y al igual que en una atropia, están invertidas. Si los ojos, los dos, al momento de destapar, porque acuérdate que aquí es al momento de destapar, no al tapar, al momento de destapar, se va hacia adentro. Euforia. Es una exoforia, es correcto. Vale, nomenclatura. En tu historia clínica se le van a colocar los siguientes datos. Por ejemplo, si al hacer un cover test de tipo unilateral, es decir, de aquí para abajo, encuentras que ninguno de los dos ojos se movió, a eso se le llama ortotropia, ¿no? Bien. Es un cover test unilateral, ninguno de los dos
se movió, entonces significa que el paciente tiene una ortotropia. ¿Cómo lo vas a poner en tu historia clínica? Pues es una O mayúscula y una T mayúscula. Eso significa que es una ortotropia. ¿Vale? Y ya dependiendo de si el paciente tiene o no una tropia, por ejemplo, si tú determinas que el paciente tiene una exotropia, se coloca una X y una T. Si es una endo, una E, también una T, porque la T es de tropia. Si tiene una hiper, es decir, hacia arriba, se hace una H mayúscula y una T. Y si es hacia abajo, una hipotropia es una H minúscula más la T. Entonces es exotropia, endotropia, hipertropia e hipotropia. Lo mismo con las forias, ¿no? Si el paciente al momento de hacer un cover test alternante, te das cuenta que no, sus ojos nunca se mueven, están perfectamente alineados, entonces en ese caso se le alota en la historia clínica que el paciente tiene una ortoforia, ¿no? OF. Y si tiene una endoforia, ¿qué le pongo? Una E mayúscula. Una E mayúscula. Una E mayúscula. ¿Y si fuera una endotropia? Una E y una T. Una E y una T mayúscula. Muy bien. Entonces, si quieren de favor copiar, sería muy bueno. Continuamos. Siguiente prueba. Esta también nos ayuda a medir ciertos tipos de estrabismo. Derivado a que en un pequeño, es decir, en un paciente infante, en un paciente pediátrico, medir a través de cover test va a ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque pues estos pacientes no se están quietos, ¿no? Es muy normal que el paciente sea inquieto, que no coopere con la prueba, que los resultados no sean tan confiables. Bueno, pues en este tipo de pacientes lo que tenemos que hacer es usar otras alternativas que nos pueden ayudar a determinar si el paciente tiene una correcta alineación ocular o no. Y para ello vamos a utilizar esta prueba que se denomina prueba de Hirschberg. ¿Vale? La prueba de Hirschberg o la prueba de alineación ocular consiste en únicamente proyectar una luz delante de los ojos del paciente. Aquí te das cuenta que el uso de una lámpara pues es algo que siempre vas a estar necesitando, ¿no? Por lo que una lámpara de mano sería una muy buena inversión para ti. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que necesitas es una lámpara de mano y que el paciente lleve su graduación, porque acuérdate, algunos problemas de alineación ocular, sobre todo en hipermetropías mayores a 3, pues es muy común que el paciente tenga desviación. Muy bien. Entonces, ante este paciente se le proyecta la luz y tenemos que observar dónde se le forma el reflejo corneal. Es decir, no sé si alcanzan a ver en pantalla, si quito esto de acá. ¿Pueden ver dónde está el reflejo corneal? Lo voy a pintar en rojo. Uno se encuentra aquí, ¿cierto? Y el otro se encuentra aquí. Pues déjame decirte que este pacientito, pues obviamente no tiene una correcta alineación ocular. Incluso con el propio reflejo podemos saber exactamente, o no, al menos no exactamente, pero sí con una precisión bastante buena, cuánto tiene de desviación, tanto en grados como en dioptrías prismáticas. Muy bien. Vale. Aquí está. Procedimiento. Obviamente, vamos a utilizar una linterna. Obviamente,
esta luz debe de ser proyectada de cerca, es decir, podemos utilizar como media entre 50 y 100 centímetros de separación del rostro del paciente. Le vamos a pedir al paciente que observe la luz. ¿Vale? Una vez que está viendo la luz, pues vamos a ver en dónde se forma el reflejo. Lo esperado, como tienes esta parte de sentido común, pues es que ambos reflejos corneales estén perfectamente alineados, ¿verdad? Pero si no están alineados, pues el paciente tiene un estrabismo. Esta prueba, exactamente igual que en el cover test, hacia donde se forme el reflejo, la desviación es contraria. Acuérdate del cover test. Si se mueve hacia afuera, ¿qué tenía? Una endotropia. Bueno, eso depende del tipo, ¿no? De cover test que esté realizando. Si es unilateral, pues será atropia. Si es alternante, será una aforia. A lo que voy es que si se mueve hacia afuera, pues es una endo. Pues lo mismo aplica para esta prueba de Hirschberg, ya que aquí depende de dónde se forme el reflejo. Si el reflejo se forma hacia afuera, es una endo. Si se forma hacia adentro, Exo. Exotropia. exo. Exo. El mismo caso para las hiper y las hipo. Debes saber que nuestro punto de referencia, como es obvio, nuestro punto de referencia es en medio. Hacia acá es adentro, hacia acá es afuera. ¿Están de acuerdo? Ujú. Hacia acá es endo para el diagnóstico, ¿eh? Y para acá es Exo. exo, para el diagnóstico, porque todos sabemos que es al revés, ¿verdad? Profe, entonces ahí donde está la captura de la pantalla de los dos ojos, ahí sería que el paciente tiene una exotropia. No, es una endo. Una endo. Sí, a ver, ¿hacia dónde está el reflejo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Es decir, Ahí. está hacia afuera, por lo tanto, Tiene que ser endo para hacia es adentro. correcto. Es correcto. Profe, ¿y a partir de qué edad se puede hacer este test en niños? En niños, pues, incluso desde bebés. Acuérdate que una de las ¿Desde los razones, 3? desde los 3, es que ustedes no están en la otra clase. Bueno, les comparto rápidamente. La motilidad ocular grosa, vamos a llamarla así, es decir, que todavía no es fina. La motilidad ocular de un bebé, de un neonato, se desarrolla a partir de los 2 meses de edad. Pero, ojo, es una motilidad que no es exacta. Muy bien, todavía tiene, pues, problemas de enfoque, etcétera. Sin embargo, a partir del 3er mes de vida en adelante, el paciente ya desarrolla el tema de poder enfocar, es decir, ya puede hacer la acomodación, ya puede converger y sus movimientos son más precisos. Entonces, lo recomendado es que este test se realice a partir del 3er mes de vida. ¿Por qué? Porque es cuando ya tenemos desarrollado el tema de la motilidad y convergencia y la acomodación. Okay. Entonces, si detectamos desde los 3 meses, hay que canalizar directamente ya con médico. Sí, porque acuérdate que cuando no hay una correcta alineación ocular, la luz no llega a la retina, o al menos a la retina central, y eso puede producir, Un extravío. bueno, el estrabismo es lo de menos. ¿Qué produce? Una ambliopía. Ambliopía estrábica, ¿no? Porque al final es producida por un un extravío. extravío. Muy bien. Okay.
Sí, gracias. No, sin problema. Siguiente slide. Eso es lo más importante de esta prueba de Hirschberg. Déjame decirte que dependiendo de en dónde se encuentra el reflejo, podemos saber su equivalencia en grados y en potencia prismática. A ver, no lo entendí, perfecto. Si el reflejo, como lo puedes observar, está en el borde del iris, que de hecho ese reflejo no está en el borde del iris, sino está un poquito después, pero si está en el borde del iris, el paciente tiene 15 grados de desviación y cada grado representa 2 dioptrías prismáticas, entonces será el doble de dioptrías prismáticas. ¿Ok? Repito, si el reflejo está en el borde del iris, imagínate, esta es mi pupila, y el reflejo se forma aquí, esos son 15 grados. ¿Y cuánto de dioptrías prismáticas? El doble. 30 dioptrías prismáticas, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede cuando el reflejo corneal se coloca entre el cuerpo del iris? Haz de cuenta, esta es la pupila, este es el iris, y mi reflejo corneal se forma en medio. Eso se equivale a 30 grados y 60 dioptrías prismáticas. Oiga, profe, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el reflejo corneal se forma en el limbo? Porque acuérdate, este es el limbo esclerocorneal, ¿verdad? Es decir, no se formó en el borde de la pupila, no se formó en medio del iris, se formó en esa última parte que es el limbo esclerocorneal. Bueno, ahí tenemos 45 grados de desviación, lo que equivale a 90 90 dioptrías. dioptrías prismáticas. Según lo visto ahorita, ¿qué cantidad de dioptrías prismáticas tú puedes calcular en este paciente? Tendría 30 dioptrías prismáticas. Acuérdate, si el reflejo está en el borde de la pupila, Sí, es cierto, ¿no? son 15 grados. Si está en medio del iris, son 30 grados. 30 grados. Y si está en el limbo, son 45. y sus respectivas dioptrías, que es el doble, ¿no? Aquí 30, aquí 60 y aquí 90. Este ojo, ¿cómo queda? Acuérdate, el 30 es porque tiene 15 grados. Y cuando tiene 15 grados, significa que el borde está en el borde del iris. Justo ahí. Ajá. Este reflejo está en el borde del iris. No. Está cercano, pero no en el borde. Ok, entonces, ¿cómo resolverías este tema? Entonces sería 60. No, Ojo, no. el reflejo pupilar debería estar en medio, es decir, ahí, Sí, ¿no? Pero no está ahí, pero tampoco está acá. sí. Entonces, ¿qué aplica ahí? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le hacemos? ¿Cómo sería? ¿Se saca la media? Se saca la media. Si aquí es 0,
si aquí es 0, ¿no? Y aquí es 15, ¿qué hay en medio? 7.5. 7 punto. 5. Y dijimos que en dioptrías prismáticas es el doble. Ajá. 15. 15 dioptrías prismáticas es lo que tiene este pequeñito de desviación. Así de sencillo es esto. ¿Listo? Entonces, Ok. ¿cuánto tiene de desviación ahí si no tiene 15 grados? Para mí, 7.5 grados. para mí, esta desviación tiene que estar entre las 14 dioptrías prismáticas y 15 dioptrías prismáticas, para no errar. ¿Ok? Ahora recuerden que para corregir un estrabismo con prismas, perdón, la palabra corregir es incorrecta. Para medir un estrabismo con prismas, yo tengo que colocar el prisma con la base posicionada hacia donde quiero que se mueva el ojo. Entonces, este paciente, ¿con qué prisma lo tendríamos que corregir? 15 dioptrías prismáticas, ¿base qué? Una pregunta más simple, ¿hacia dónde tengo que mover el ojo? Hacia adentro. Si lo muevo hacia adentro, se va a desviar afuera. más. Porque está hacia adentro. Hacia afuera. Justo hacia el lado Tengo- contrario de donde se está desviando el ojo. Es correcto. Entonces yo tengo que ponerle un prisma con dirección de la base hacia afuera. Entonces imagínate que aquí te pongo un prisma. ¿Cómo sé que es el prisma? ¿Cuál es la base? Pues la base es la más ancha, ¿no? Es decir, este paciente quedaría con un prisma base temporal. ¿Cuánto? 15. Aproximadamente. La base debe de ir posicionada o en dirección Ok. contraria de la desviación. Es decir, la base es al lugar donde tú quieres desviar al ojo. Muy bien. Son los prismas, profesor. ¿Perdón? ¿Qué son los prismas? Ok, los prismas son un tipo de lente especial que cuentan con una arista y una base. Te voy a dibujar. En el caso de los prismas, una de sus, o más bien su ápice, la parte más delgada, esta de aquí, se le llama arista. Y normalmente este tipo de lente cuenta con un porcentaje más engrosado, más grueso. A esta parte se le llama base. Y estos lentes especiales se utilizan para medir estrabismos, no para corregirlos, porque hay quien tiene esa idea, ¿no? Ok, yo voy a corregir un estrabismo y lo voy a mandar a hacer unos lentes con prismas. Eso es un recurso ya bastante anticuado, para serte muy franco. El uso de prismas es únicamente para medir actualmente, porque si tú le prescribes en la actualidad a un paciente unos lentes con prismas, pues obviamente prepárate porque no le van a gustar, ¿no? Para empezar, estas lentes prismáticas son más gruesas, más pesadas, menos estéticas, ¿no? Entonces, incluso te aseguro que el paciente va a terminar dejando de usarlas. Entonces, la mejor alternativa para los estrabismos chicos es la cirugía. Obviamente, para poder hacer la cirugía, tenemos que saber cuántos grados de desviación tiene el paciente, cuántas dioptrías prismáticas, y es por eso que ocupamos los prismas, para medir, para saber cuán desviado está el globo ocular. Muy bien.
Profesor, y las personas que no pueden acceder a la ¿A operación. una cirugía? Bueno, hay muchas alternativas en la actualidad. Creo que hay instituciones, por ejemplo, el Hospital de la Ceguera, incluso ya hay dependencias de gobierno que te pueden realizar esta cirugía en pro de la visión, porque acuérdate que si no se corrige este problema, pues el problema es que se produce una ambliopía que puede dejar al paciente pues literalmente ciego de un ojo de por vida, ¿no? Sin corrección de nada. Entonces hay muchas alternativas a eso. En caso de lo contrario, pues sí, sería recomendar una lente graduada, o sea, con su refracción, con su graduación, pero que además lleve prismas, ¿no? No es lo ideal porque acuérdate que una lente prismática es muy, muy gruesa y se va a ver espantosa y pues es muy probable que terminen no usándola por el peso, por la estética, por muchas cuestiones, ¿no? De hecho, en tu caja de prueba tienes lentes prismáticas, ¿no? Debajo de los cilindros positivos se encuentran los prismas. Si no mal recuerdo, tenemos hasta 6 dioptrías prismáticas o hasta 10 en el caso de las cajas de pruebas grandes. Muy bien, para que tengas una idea de cómo es una lente prismática, evalúa o examina su aspecto físico. Te vas a dar cuenta que hay una parte delgadita, que es el arista, y la parte más engrosada, que de la que te estoy hablando, es la base. La base siempre tiene que ir dirigida hacia la parte contraria de la desviación. No. Vale. Último test. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado antes, ¿para qué rayos sirve ese lente rojo y ese lente verde que tienen todas las cajas de prueba? En realidad, hay quien dice, es que es para la prueba bicromática. No, señores. Esos lentes no sirven para hacer la prueba bicromática. Esos lentes están diseñados para evaluar la estereopsis. Para los que no sepan qué es la estereopsis, es lo que nosotros llamamos como tercera dimensión. En pocas palabras, que el paciente tenga la habilidad de fusionar. Antes de comenzar, ¿qué es la fusión, chicos? Es cuando las imágenes se fusionan dentro de nuestro cerebro para poder, pues, captarlas. Ver una sola. Ver una sola, ¿no? Sí. Eso significa que la fusión es cuando una imagen, por ejemplo, la imagen del ojo derecho, se agrega o se le fusiona a la imagen del ojo izquierdo. Entonces, cuando tú haces un examen de la vista, hablo de aquellos que ya tienen un poco más de experiencia y hacen este tipo de exámenes ya. Cuando tú haces un examen de la vista y corriges, por ejemplo, al paciente en el ojo derecho de 20/25 y en el ojo izquierdo 20/25 también, ¿qué pasa cuando abres los dos ojos? ¿De 20/25? B2020. Es decir, mejora una línea, ¿no? No sé si ustedes lo han detectado o no, pero el paciente ya cuando tiene ambos ojos abiertos ve mucho mejor. Y eso tiene una explicación lógica. La explicación es que el cerebro utiliza la imagen de tu ojo derecho, la combina con la imagen de tu ojo izquierdo y la vuelve una sola, que es más detallada, más específica, con más definición, ¿vale? A ese proceso de conjunción de imágenes se le llama fusión. Bueno, pues las luces de Word, que es el test que tienes enfrente, sirve para eso, ¿vale? Luces de Word evalúan la fusión y es una prueba muy importante, sobre todo en pequeñitos arriba de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque si la sabemos hacer, podemos detectar ambliopía. Entonces, tenemos hasta ahorita 3 formas de evaluar o detectar ambliopía. Número 1,
el agujero estenopeico, que ya todos sabemos, ¿no? El agujero estenopeico, con ese lente especial puesto, el paciente debe mejorar sí o sí. ¿De acuerdo? Si no mejora, pues el paciente tiene ambliopía o alguna patología que le está impidiendo la visión. 2, hay un filtro que se llama filtro de densidad neutral, y es este filtro que te dan estas personas de AcuView, de Cooper Vision, de los progresivos. Es un filtro que viene con un oclusor con diferentes hoyitos, ¿no? Muchas perforaciones. Ese es un filtro de densidad neutral y sirve exactamente igual que un agujero estenopeico. Y bueno, si te quieres ver más profesional y sabemos hacer bien tu examen, pues tenemos esta tercera alternativa que se llama luces de Ward. Hablemos de esto. Las luces de Ward van a evaluar la fusión del paciente, no solamente en visión lejana, sino también en la visión cercana. Y ojo, no solamente sirve para evaluar la fusión, también sirve para detectar desviaciones. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un paciente con su graduación habitual. Necesitamos una lámpara de Ward, que es como la que estás viendo en pantalla. Espero que se vea. Aquí enfrentito está la lámpara de Ward. Es esta, ¿no? ¿Cómo sabes que es la lámpara de Ward? Porque tiene una luz roja, tiene 2 luces verdes y por último una luz blanca completamente, ¿no? Aquí está, mira, lo vamos a enrollar, es una luz blanca. Así es como detectamos que es una luz de Ward. Entonces necesitamos un paciente, este paciente con su graduación común, con su graduación habitual, un armazón de prueba, que es donde va a llevar su graduación habitual, la lámpara de Ward y por supuesto 2 filtros. Esos 2 filtros, que es el filtro rojo y el filtro verde, deben de ir colocados o más bien, de la manera correcta. El filtro rojo debe de ser colocado en el ojo derecho. Y el filtro verde debe de ser colocado en el ojo izquierdo. Justo como lo puedes ver en pantalla. Muy bien. Profe, si en caso que no tengamos este lente, podemos utilizar las que nos proporcionan la caja de pruebas. Sí, de hecho, esa es la que vamos a usar. Vamos a utilizar el filtro rojo que viene en la caja de prueba y el filtro verde que también viene en la caja de prueba. Si usas Phoroptor, acuérdate que los Phoroptor tienen un mando de accesorios bastante vasto, en donde también viene un filtro rojo y un filtro verde, justo para esta prueba. Correcto, gracias. Muy bien, dijimos que este test se realiza tanto de lejos como de cerca. Vamos a evaluar primero la visión lejana. Muy bien. En la visión lejana, el paciente tiene que tener o ver 4 luces. Esa es la respuesta esperada. ¿Cuántas luces tiene que ver? 4. Es decir, una luz roja, 2 verdes, y la blanca tiene que tener un color rojiverde. ¿De acuerdo? ¿Por qué rojiverde? Pues porque se van a fusionar, se van a combinar los 2 filtros que tienes puesto en cada uno de los ojos.
Entonces, ¿el filtro rojo dónde va, chicos? En el ojo derecho. Y el verde en el izquierdo, ¿no? ¿Qué debe de ver? ¿Cuál es lo normal? Que debe de ver 4 luces. 4 luces, es decir, una roja, Una roja, dos 2 verdes verdes y una blanca. y una roji verde. Ojo, esa luz ya no será blanca, ¿eh? Era blanca sin filtros, pero con filtros es rojiverde. Ojo, no siempre va a haber 4 luces, ¿no? Sobre todo si es un paciente que no funciona, pues o tiene problemas de ambliopía, va a haber otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si solamente ve 2 luces rojas, como acá, significa que el paciente solamente está percibiendo esta, y como está viendo a través del filtro rojo, esta también se vuelve roja, ¿no? Por lo que está viendo 2 rojas. Eso significa que está suprimiendo ¿cuál ojo? El izquierdo. No está percibiendo los verdes, por lo que el ojo que tiene el filtro verde está siendo suprimido. Y solo está viendo con el ojo derecho. ¿Vale? Por eso aquí dice supresión del ojo izquierdo. ¿Por qué? Pues porque el derecho es el que está viendo los 2 puntos rojos y el verde es el que está siendo suprimido. ¿Qué quiere decir supresión? Pues sí, pues no que la tenga elevada, ¿verdad? Supresión significa que el cerebro está eliminando esa imagen. Ahora, ¿qué pasa si ve 3 luces verdes? ¿No? Acuérdate, si está viendo 3 luces verdes, significa que está viendo esta, que de por sí es verde, esta también es verde, y esta la está pintando de verde porque está viendo con el ojo que tiene el filtro verde. Entonces, el ojo que tiene el filtro rojo está siendo suprimido. Ok, veo 2 luces rojas. ¿Qué ojo está siendo suprimido? El izquierdo. Veo 3 luces verdes. El derecho. Ok, veo 4 luces. Verde. Está viendo, Veo, está funcionando bien. está funcionando bien. Yo veo 2 luces verdes, una rojita y una rojiverde. Significa que el paciente está funcionando correctamente. Bueno, pues me creerás que hay un sector de pacientes que ven 5 luces. Sale. Para aquellos pacientes que ven 5 luces, esto quiere decir que el paciente ve doble. Es decir, presenta diplopia. ¿Cuál sería una causa por la que el paciente vea doble? Que el paciente tenga un estrabismo. Puede ser una aforia o puede ser una atropia. Ya dijimos cuál es la diferencia entre las dos, ¿no? Una aforia es algo latente, a veces aparece, a veces no. Y una atropia es constante, siempre está desviado, ¿no? Bueno, pues cuando el paciente ve 5 luces, que no es normal, pues el paciente tiene una aforia o una atropia, ¿no? Que a lo mejor no hemos detectado y lo podemos hacer con cohortes. Bueno, ¿qué vamos a observar? Pues lo único que vamos a observar es hacia dónde están situadas las luces rojas. ¿Vale?
Si las luces rojas están hacia adentro, es decir, hacia la parte nasal, ¿qué tiene? Una endo. Si están hacia afuera, tiene una exo. Aquí nos vamos a fijar solamente en las luces rojas. Y a diferencia del cover test, a diferencia de la prueba de Hirschberg, que era al revés volteado, ¿no? Aquí no. Hacia donde estén las luces rojas, hacia allá tiene la desviación. Las luces rojas están hacia la nariz. ¿Qué tiene? Endo. Endo. Las luces rojas están hacia mi cachetito, hacia la parte temporal. Exo. Las luces rojas están abajo, como acá. Hipo. Hipo. Las luces rojas están hacia arriba. Hiper. Eso es una hiper, es correcto. Entonces, este test se realiza con una luz especial denominada luces de Ward. ¿Para qué sirven las luces de Ward? Para evaluar la fusión. Sobre todo para evaluar la fusión, pero independiente de la fusión, también nos permite verificar si el paciente tiene un determinado grado de estrabismo, ¿no? Ya sea una aporia o una atropia, ¿no? Entonces, si el paciente te dice que ve solamente luces rojas, significa que está suprimiendo el ojo que tiene el filtro verde. Si ve puras verdes, significa que está suprimiendo el ojo que tiene el filtro rojo. Si te dice que ve 5 luces, tienen una diplopia. Una diplopia, y hacia donde estén las luces rojas será la desviación que tiene. Si ves las luces rojas hacia arriba, Hiper. hiper, ¿no? Si ve hacia abajo, es una hipo. ¿Hipo qué? Pues no sabemos si es foria o tropia. Para eso debemos realizar una prueba de cover test o una prueba de Hirschberg. Tengo una duda. Si en la prueba de Hirschberg, acuérdense, la de la lamparita, si en la prueba de Hirschberg tengo el reflejo corneal en el limbo, ¿cuántos grados de desviación tengo? 90. Bueno, habla de poder dióptrico, ¿no? Poder dióptrico prismático, 90, es correcto. ¿Y grados? 45. 45. Perfecto, chicos. No sé si sepan, pero la clase de hoy es la última, ¿no? Ya no tenemos más clases. Ya vimos exactamente las cosas que teníamos que ver. Que tengan excelente noche. Nos estamos viendo más adelante. Hasta luego, chicos.